Hola, ¿cómo están? Este es el programa Incluir para Crecer, el único programa del Internet que desarrolla justamente temas relacionados con los programas y las políticas sociales del Estado. Y hoy día vamos a hablar sobre un asunto poco explorado en verdad, pero muy importante en estos momentos en nuestro país, porque se trata de la inclusión financiera. Hemos escuchado de diversas maneras y a través de muchas historias de la inclusión social. Pero ¿qué es la inclusión financiera? ¿A quién se va a incluir financieramente en nuestro país? Hay experiencias que pueden ya develar de un conocimiento y de una visión de trabajo que puede ampliarse en el territorio nacional. Está con nosotros en esta oportunidad la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Norma Vidal. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Y ella nos va a contar, para empezar sobre este tema, cómo se inicia lo de la inclusión financiera. Tengo entendido que, digamos, la experiencia empieza en el 2014 cuando ustedes deciden desarrollar un plan, un programa de educación financiera a líderes de comedores populares. ¿Es así? Bueno, efectivamente, como tú dices, el 2014 empezamos un plan de intervención de educación financiera con las líderes de los comedores populares, pero el tema de la inclusión financiera es tratado por el MIDIS desde sus inicios, ¿no? Cuando se crea el MIDIS, se tiene muy claro que trabajar la inclusión financiera es trabajar la inclusión social. Parte de la inclusión social es la inclusión financiera, esa que te da acceso a muchas más posibilidades, justamente de tener mucho más control sobre tus recursos, de cómo esa formalización que significa usar el sistema financiero no solamente significa tu relación con la banca, sino con el mundo en general, cómo puedes a partir de tener más seguridad de cómo están guardados, en este caso tus recursos, pero cómo te da la posibilidad de ahorrar, de invertir, de tener seguros, de una serie de dinámicas que las tienes a partir de esta inclusión financiera. También, que se va, digamos que se va concretando y se va como viendo de manera más clara conforme se va consolidando los programas, ¿no? Por ejemplo, en el programa Juntos. Y cuando ustedes deciden capacitar a estas dirigentes, que son casi más de 3.000 dirigentes a nivel nacional de los comedores populares, ¿qué buscan ustedes? Mira, las madres de los comedores populares, como tú sabes, surgieron en una etapa compleja del país, de crisis económica, donde había mucha necesidad de atender a las personas. Y justamente fue el mecanismo, la estrategia que funcionó mucho en términos de dar alimentación a todas estas personas, especialmente vulnerables. Pero ahora en una nueva etapa en donde los comedores siguen subsistiendo. Y acuérdate que los comedores son autogestionarios. Quiere decir que ellos gestionan estos espacios en donde efectivamente se da la alimentación a las personas vulnerables, pero además también dan alimentación a toda su comunidad. Y entonces los comedores han ido reconvirtiéndose. Y en esas formas de reconversión que han tenido... ¿En qué lapso de tiempo? ¿20 años? ¿30 años? Efectivamente. Tienen más de 20 años los comedores y han pasado por diferentes etapas, han estado frente a las etapas de violencia del país. Las madres de los comedores tienen toda una historia recorrida de la vida del país. Claro, más de 3 décadas. Efectivamente, y de relación con su comunidad, de vínculo con su comunidad. Entonces, son organizaciones que efectivamente te ayudan a que estés en contacto con la comunidad, llevando una serie de alternativas. Y el tema de la inclusión financiera, en términos de cómo deben seguir teniendo un rol importante, es crucial. ¿Por qué? Porque ellos finalmente gestionan emprendimientos, finalmente tienen un espacio ahí en el que atienden una serie de usuarios y por lo tanto cada día deben tener más herramientas en un país que tiene otras dinámicas de crecimiento, tiene otras dinámicas económicas. Entonces, por lo tanto, no puede ser que no estén incluidas financieramente. Puede ser que no tengan acceso a estos servicios. O sea, es inclusión financiera para autonomía financiera. Así es. Parte de la autonomía financiera está vinculada a que tú tengas, por ejemplo, acceso a servicios financieros. Está demostrado totalmente que las personas que acceden a servicios financieros, que usan eficientemente los servicios financieros, no solamente se benefician a sí mismas en términos individuales, sino que la comunidad en su conjunto se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque encuentras que las dinámicas se dan en un entorno formal, que los recursos están mejor gestionados, que hay posibilidades de ahorro y esos ahorros dan generación de nuevos recursos, por ejemplo, ¿no? Y cuando me hablas de servicios financieros, ¿te refieres a bancos? Fundamentalmente a los bancos, a las cajas, a todos los servicios que todos nosotros estamos acostumbrados a usar y que los vemos como muy naturales, en las que tenemos acceso a tener una cuenta de ahorros, pero además usarla y que cada mes, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer
organizar nuestro presupuesto y decir, oye, voy a dejar un poquito ahorrado, eso ahorrado, ¿cómo lo puedo reinvertir en determinado momento? Que sepa además que, por ejemplo, eso significa tener una tasa de interés, qué significa esa tasa de interés, qué significa no guardar la plata debajo del colchón porque corre una serie de riesgos, ¿no? ¿Y en qué las capacitaron a estas mujeres? Son más de 3.000 mujeres a nivel nacional. Así es. Fundamentalmente la primera etapa ha sido capacitar a más de 3.000 mujeres en Lima, dirigentes de Lima, y estamos entrando ahora a todas las regiones del país. Hay que acordarse que nosotros tenemos 14.000, un poquito más de 14.000 comedores, aproximadamente 14.000 comedores a nivel nacional, comedores que pertenecen al programa de complementación alimentaria, y de esos 3.100, un poquito más, están en Lima. Entonces, el año pasado hemos hecho una capacitación a todos estos comedores, divididos por las zonas de Lima, claro. Y lo que se ha hecho es enfatizar justamente eso, decirles, primero, acceder a la banca es algo bueno, porque hay un primer temor de las personas, es decir, oye, si entro a la banca me voy a formalizar, de repente sienten que soy menos pobre, el Estado me ayuda menos, claro, de repente ya no voy a acceder a algunos servicios del Estado. ¿Qué va a pasar cuando entre a la banca? Que es además está muy vinculado al tema de la informalidad que nosotros tenemos como país. Claro, y si se suma el hecho también de que a veces son mujeres en su mayoría, son me imagino, mujeres las que gestionan los comedores. Sí. A veces el temor que tenemos al cambio, ¿no? A la tecnología, al acceso a cosas nuevas, si tú sumas eso, claro, te quedas estática y cómoda en lo que estás. Claro, entonces lo primero es generar confianza frente al sistema, ¿no? Decirles, mira, ¿qué beneficios te trae el sistema? ¿No? ¿Cuál es la diferencia en que tú guardes tu plata en tu casa a que la pongas en un banco, por ejemplo, a que tengas una cuenta de ahorros? Muy pocas de las mujeres de los comedores tenían una mirada de que el dinero que van recaudando en la venta diaria de los menús, en la gestión de sus comedores, tenía que ver con que, por ejemplo, pudieran tener ellas una cuenta de ahorros en donde vayan depositando, lo cual, por ejemplo, les aminora sus riesgos de un asalto, claro, de que haya un percance tipo un incendio o lo que fuera y que pierdas todo lo que se ahorrado. ¿De todos los distritos? ¿Quiénes han participado? Absolutamente todos los distritos. Por eso es que podemos decir que tenemos más de 3.000 mujeres capacitadas, dirigentes de comedores, que además hacen la réplica con todas sus socias. O sea, cada comedor tiene aproximadamente 15 socias, entonces se han capacitado básicamente la presidenta, alguna representante más, en algunos casos hasta 3 representantes por comedor, y eso ha hecho que justamente eso se vaya replicando, ¿no? Entonces, ¿qué miramos ahora? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Que ya pueden también gestionar su presupuesto mensual. Eso, por ahí una pregunta, porque estamos hablando de una iniciativa que se gestó a comienzos del 2014, ha pasado más de un año. Si me tuviera que mencionar, Norma, ¿cuáles son los principales resultados de esa iniciativa? ¿Cuáles serían? Sí, mira, por ejemplo, ahora tenemos mujeres mucho más empoderadas en términos de cómo organizan cada mes su presupuesto. Cada mes cómo son conscientes de que si organizan en qué van a hacer cada uno de sus gastos, pueden tener una meta. Y en eso se ha trabajado justamente en estos cursos con ellos. O sea, plantearse una meta. ¿Qué cosa es lo que, por ejemplo, como comedor busco? Ya más allá del ámbito personal, ¿no? Como organización, que son los comedores busco. Por ejemplo, yo necesito tener un techo mejor para mi comedor y por lo tanto debería ahorrar tanto hasta fin de año. Entonces quiere decir que en mi flujo de caja, y que eso se ha trabajado, como es mi flujo de caja, tengo que en mi cuenta de ahorros ir guardando tanto cada mes que me permite en diciembre hacer el nuevo techado. O si necesito refrigeradoras, por ejemplo. Bueno, entonces, y esto lo tienen además graficado. Tú puedes encontrar en los comedores un cuadro en el que ellos mencionan, bueno, esos son mis gastos, mis egresos, y eso es lo que debo dejar sin gastar. Claro, o sea, eso no había antes. A mí me sorprendió una vez visité un comedor y me quedé condorito porque había un cuadro simplemente de ingresos y de egresos clarísimo. ¿Y en qué cosa estaban invirtiendo? Y el MIDES las acompaña en eso, el ministerio las acompaña en eso, en ver que efectivamente continúen mirando esa meta, ¿no? El tema de tener un objetivo claro, de no avanzar solamente en el día a día, sino ir con objetivos de generación de ingresos, en este caso ser más autosostenibles los comedores, de gestionarlos mejor. Porque además veo que los comedores, esos comedores que yo recuerdo, no sé si usted, Norma, pero hace 30 años o un poquito más, eran comedores dedicados a la sobrevivencia, únicamente a buscar recursos para sobrevivir. No había acceso a alimentos y habían que organizarse, las mujeres se organizaban para que sus familias y las de la comunidad lograran tener el alimento del día, ¿no? El desayuno y el almuerzo y en la noche también. Pero ahora han ampliado su trabajo y tienen hasta negocios. Hay comedores que fabrican panetones, que fabrican postres. De ese comedor inicial ahora, ¿qué es lo que más ha cambiado?
Lo que más ha cambiado es que ahora tienen que diversificar más su forma de atención. Como tú mencionabas, inicialmente tenía una gran cantidad de gente a la que le tenía que dar eso que necesitaba para sobrevivir en el día, ¿no? Ahora tienen que ser más competitivos, porque ahora también dan alimentación a alguien que efectivamente seguramente necesita comprar algo cerca a su casa para llevarlo a su familia a costos adecuados también, no muy costosos, pero que sea bueno, pero que tenga calidad. No solamente que te dé un alimento para el día, sino que tenga calidad. Y ahí te voy a contar algo que tiene que ver con qué más estamos trabajando con ellos. O sea, el tema de la inclusión financiera obviamente es toda esta herramienta que le permite a ella organizar todo esto y estar vinculada a los servicios financieros. Pero para ello también tiene que ir teniendo una mirada más amplia de todo lo que puede hacer. Por eso le hemos vinculado, por ejemplo, al tema de cómo sea reconocida la cocina que ellas tienen. Por eso participaron en Mistura. La idea de lograr que ellas participaran en Mistura es esa. O sea, que su preparación, que sus platos sea valorado y reconocido. Nos vamos a ir a una pausa, Norma, y en la segunda parte vamos a ampliar un poquito más sobre este trabajo y esta estrategia de inclusión financiera que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya regresamos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Este es el programa Incluir para Crecer. Estamos retornando luego de la primera parte del programa Inclusión Financiera y estamos con Norma Vidal. Ella es viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y hablábamos justamente en el paréntesis, en la pausa, de este empoderamiento, este fortalecimiento, esta autonomía económica que están logrando las mujeres en esta organización social de larga data como los comedores populares. ¿Por qué cree que es posible? ¿A qué se debe? El pasado no las condena, entonces, el pasado las reivindica. El pasado las fortalece, ¿no? El pasado les da una presencia y una vigencia total, ¿no? El hecho de que ellas hayan participado desde las épocas más difíciles y sobre todo en las épocas más difíciles, María Elena Moyano, Pascuala Rosado, son ejemplos de este tipo de organizaciones en que efectivamente vemos mujeres que han salido al frente de situaciones complejas del país. Y han salido al frente para que sus comunidades estén bien, para que la población que está alrededor de ellas esté bien, ¿no? Entonces, ahora tienen que seguir acompañando esos procesos. De una manera diferente, sí, de una manera distinta, ya no tenemos esa gran necesidad en términos de acceso a alimentos de manera urgente, de emergencia, claro, de emergencia. Pero sí lo que se sigue teniendo es la necesidad de ir generando mejores condiciones. Cada vez se habla más del tema de calidad, ¿no?
Ya no hablamos de que a las personas en condiciones de pobreza le tenemos que dar algo para paliar sus necesidades, sino tenemos que darle algo de calidad, porque son los que más necesitan de que el Estado intervenga. De los buenos servicios del Estado. De los buenos servicios y de los servicios de calidad. Por eso es que en el MIDI se dejó de hablar de beneficiarios y se pasó a hablar de usuarios, porque eso tiene una connotación especial frente a los que tendemos, pero también con nuestro personal. Nuestro personal interioriza esa mirada de servicio hacia el otro en términos de que lo que le damos es un derecho. No es un derecho, es un derecho que tienen adquirido como ciudadanos. Y está planteando algo importante, Norma, porque entonces los programas sociales son un derecho. Así es, los programas sociales son un derecho, ¿no? Porque cuando hablamos de personas en condiciones de máxima precariedad, por ejemplo, y que tenemos que darle acceso a programas, por ejemplo, como Juntos o Pensión 65, es porque algo ha ocurrido en nuestra sociedad que ha hecho que haya todo un grupo de población que está mucho más lejos y donde hay que cerrar esa brecha. Tenemos que romper ese círculo de pobreza, por ejemplo. Justo lo comentábamos con los chicos ahorita. Así es, cuando hablamos de un programa como Juntos, por ejemplo, estamos hablando del derecho al acceso a la salud y a la educación. Asegurar que esa nueva generación de niños puede estar asegurado que van a ir a sus controles de salud, asegurado que terminen su secundaria y que por lo tanto tengan mucho más condiciones para enfrentar la vida. Está totalmente demostrado que las personas que han crecido en buenas condiciones, con buena nutrición, con buena salud, con vacunas completas y que además han terminado su educación, obviamente son mucho más empleables. Entonces acá estamos hablando del acceso a los derechos que cualquiera de nosotros tenemos, de que nos cuiden cuando somos niños y que luego podamos ser personas productivas para el país. Entonces, ¿está hablando de inversión del Estado? Es una inversión del Estado, es una inversión en el capital humano del Estado. Además, la inversión en los niños, también hay evidencias recogidas, evaluadas, contabilizadas, de que lo que invertimos en los niños nos asegura un gasto que tendríamos que hacer a futuro para paliar eso que no hicimos con los niños. Entonces, si ahora invertimos en los niños... Mala salud, mal aprendizaje, mal todo... Tenemos personas que no son empleables, personas que no pueden desarrollar emprendimientos, y lo que queremos justamente es personas que tengan mayores capacidades, mayor posibilidades de generar más riqueza para el país. Y cuando ustedes hablan en estos momentos, al inicio del programa lo mencionó, que esta visión de inclusión financiera no es de ahora, o sea, no se produce a propósito de estos talleres de educación financiera a las líderes, los comedores, sino desde que se generan los programas sociales. Esta visión de inclusión financiera quiere responder a esta idea que se tiene que hay que enseñar a pescar y no a regalar pescado. Así es, lo que nosotros buscamos como país, no solamente como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es que las personas sean capaces de generar sus propios recursos. Hacia eso vamos. Tenemos diferentes tipos de intervenciones que son complementarias, pero por ejemplo trabajamos muy intensamente en el eje 5, que es el eje de inclusión económica, y en ese marco la inclusión financiera. De la estrategia Incluir para Crecer, por si acaso. De la estrategia Incluir para Crecer, que es una estrategia que está organizada en los ejes que tienen que ver con las etapas de vida de la persona y cómo atendemos sus necesidades, cómo cerramos brechas en esas personas, pero cómo, hablando del tema de inclusión económica, cómo logramos que las personas salgan de la condición de pobreza y generen sus propios recursos. Que efectivamente, como tú decías, no solamente les demos pescado, sino les enseñemos a pescar. O sea, eso es fundamental y creo que no hay discusión en ese tema, ¿no? Cuando se habla de que, oye, ¿por qué haces este tipo de programas y no solamente haces los productivos? Efectivamente, los productivos son los que nos van a ayudar a que vayan generando más riqueza ingresos, y autonomía económica. Pero no podemos dejar de hacer los otros en donde logramos que esta población vaya subiendo su nivel. ¿Y en Juntos cómo se está expresando entonces la visión de inclusión financiera? ¿Qué están haciendo? Mira, como primer punto, el Ministerio desde su creación mira el tema de la inclusión financiera como fundamental para la inclusión social. Por lo tanto, toma la decisión que todas las personas que reciban estas subvenciones del Estado, tanto del programa Juntos como de Pensión 65, lo hagan a través de una cuenta de ahorros. No lo hagan directamente ni de otra forma, sino que pasen por el sistema financiero. Y por lo tanto, cada persona que entra a uno de estos dos programas sociales tiene una cuenta generada por el propio programa. Entonces, ya tiene una cuenta, que es el primer paso, tener una cuenta de ahorros, que es como cualquier cuenta que tú o yo podríamos tener, que nos da la posibilidad del ahorro, la posibilidad de tener seguro nuestro dinero, la posibilidad de estar más formalizados. Solamente para darte, por ejemplo, un ejemplo de lo que logramos con que estas personas tengan una cuenta de ahorros donde está garantizado que tienen un depósito y tienen un historial en un banco. Hemos encontrado, por ejemplo, adultos mayores que nunca habían tenido acceso a una conexión de agua o de luz.
¿Y por qué? Porque no tenían la forma de demostrarle a compañía de electricidad. Que eran posicionarios de la casa. No solamente eso, sino que no tenían un mínimo ingreso. Entonces claro, no había forma que demuestren. En cambio ellos ya tienen un historial de una cuenta de ahorros durante un tiempo que está abierta y donde reciben pensión 65 o juntos, dependiendo del caso, que les ha hecho que puedan acceder a ese servicio que antes no lo hacían. Entonces el tema de formalizarte con el ingreso a un sistema financiero te da acceso a muchísimas cosas más. Ahora, yo lo que quiero entender es, si estamos hablando de autonomía financiera, o sea, lo puedo más o menos ver en juntos, en donde hay una corresponsabilidad. Te damos esta cantidad de dinero cada 2 meses, pero tú tienes que cumplir, madre de familia, o papá si estás encargado de la familia, no de que la mujer cumple sus periodos de control de gestante, lleve a sus niñas a las escuelas, cumpla en el programa de vacunas y control de crecimiento y desarrollo. Pero no lo veo en el pensión 65 porque no hay corresponsabilidad, se les da un dinero cada 2 meses. ¿Cómo es esta inclusión financiera? ¿Cómo se va a dar? ¿Y eso quiere decir que van a dejar de ser beneficiarios de los programas? O sea, va a haber una generación o una promoción, por ejemplo, en el caso de Juntos, de mujeres que van a egresar del programa porque ya se pueden mantener solas. Va a haber una promoción de adultos mayores que van a poder sobrevivir o mantenerse solos. ¿Cómo es eso? Ambos programas son distintos, ¿no? En el caso de Juntos, sí hay una estrategia de egreso aprobada formalmente por el Ministerio, que tiene que ver con que cuando tú haces la medición durante dos periodos consecutivos en los que ya aparece como una persona, una familia, un hogar, como que ya no es pobre, ya sale del programa, porque efectivamente quiere decir que ha logrado pasar la barrera de la pobreza de manera sostenible. Porque no queremos que pase, por ejemplo, de que hacemos una medición, apareció como no pobre y era justamente porque recibía Juntos. Le quitamos Juntos y sigue en ese proceso. Por eso es que Juntos se complementa con una intervención que es Hakuinen, de acuerdo, tiene sentido. Lo que busca es justamente generar capacidades en las familias para tener ingresos sostenibles. Entonces, con este conjunto y además articulada función de ambos programas, lo que logramos es que las familias vayan saliendo de la condición de la pobreza, no solamente la mirada de que la siguiente generación no esté en pobreza, sino que esta generación también empiece a desarrollar acciones, actividades que le permitan tener mayores ingresos y ingresos sostenibles sobre todo, ¿no? Entonces, bien importante lo que dice Norma, porque efectivamente ya terminó el tiempo del programa, pero sí nos queda claro que esta inclusión financiera es un asunto de autonomía financiera y es un asunto de derechos y de inversión del Estado también, de derecho de la población que ha vivido durante años en extrema pobreza en nuestro país y una inversión del Estado porque hay que romper con ese círculo de la pobreza que ha marcado tantos años la historia de un gran grupo de peruanos y de peruanas, ¿no? Norma, le agradezco infinitamente una vez más que esté aquí en el programa Incluir para Crecer y nosotros ya nos vemos entonces hasta la próxima.